Well, Brother Eduardo, if you would please read, let's just start reading verses 9 and 10. I'll leave this up for a moment, but let's start off by reading verses 9 and 10, please. Entonces vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 9:10, right? Yes, sir. Thank Okay. you. All right. I'll put that back up at the end or send you an email copy if you needed more time with that. But let's talk about verses 9 and 10. Okay, vamos a hablar entonces acerca del versículo 9 y 10. Notice in verse 9 that John, he calls himself a brother and a companion in tribulation. Notemos cómo en el versículo 9 Juan se llama a él mismo hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Now he's speaking of brother in the sense that he's writing to his brothers and sisters in the Lord. Y él se llama aquí hermano en el sentido de que él está escribiendo estas cartas a sus hermanos y hermanas en el Señor. And notice the word tribulation. When John wrote this, the Roman Empire had really begun to increase their persecution of the church and Christians. Y cuando él habla acerca de la tribulación, notemos que en ese tiempo, en el Imperio Romano, realmente había iniciado una persecución en contra de cada uno de los cristianos. And I've got three emperors up here. The Emperor Nero, you've heard of him. He began the real persecution of Christians in the year 67 AD. Y aquí he puesto la foto de tres emperadores, especialmente Nerón, usted ya lo conoce, en el año 67 él realmente empezó una gran persecución en contra de los cristianos. And that persecution, it was pretty severe. And all persecution is severe, but it was pretty severe for approximately 240 years. The Roman Empire persecuted the church. Y esa persecución fue bien severa y prácticamente duró como 240 años la persecución hacia los cristianos. And we'll get into this a little bit later, but the Emperor Constantine the Great, he ended the persecution of the church and Christians in the year 311. Y luego tenemos a Constantino el Grande, que fue el que terminó la persecución a todos los cristianos. Did you say 240 years? Yes, from the time Nero to Constantine was roughly 240 years of pretty severe persecution of the church. Okay, yeah, entonces sí, prácticamente desde Nerón a Constantino fueron 240 años de persecución severa. Now, things changed when Constantine became the Roman emperor in the year 313. Get this, Christianity actually became legalized across the entire Roman Empire. Y realmente en el año 313, con Constantino el Grande, las cosas empezaron realmente a cambiar y el cristianismo empezó a ser legal en el Imperio Romano. Now, we won't get into this tonight, but what ended up happening was you had the paganism of the Roman Empire begin to mix with Christianity, and you started to get a mixture of Christianity and Roman paganism. Ahora, no vamos a entrar nosotros en ese detalle hoy, pero lo que tenemos en ese entonces es que tenemos al cristianismo y tenemos el paganismo romano, y lo que empezó a ver es que los dos empezaron a mezclar, entonces teníamos una mezcla del cristianismo y el paganismo romano. Don't miss this. Ahora, no se pierda lo siguiente.
Would you like to know what grew out of this mixture of Christianity and Roman paganism? Guess what grew out of that? ¿Le gustaría a usted saber qué es lo que salió o creció de esta mezcla entre el cristianismo y el paganismo romano? The Holy Roman Church, the Catholic Church, grew out of that relationship between paganism and that early Christianity. Nació la famosa iglesia romana que salió de esta mezcla entre el cristianismo y el paganismo romano. Well, John, we know he's writing from the island of Patmos. Why was he there? Ahora, todos sabemos que Juan estaba escribiendo desde la isla llamada Patmos. La pregunta es, ¿por qué él estaba allí? Well, the Roman emperor at that time in the year 96, his name was Domitian, and he was concerned about these Christians worshiping this Lord and Savior, Jesus Christ. Bueno, en aquel entonces estaba un emperador romano llamado Domiciano y él estaba ahí quizás un poquito en conflicto con estos cristianos que estaban adorando otra cosa que no eran los dioses romanos. And so what Domitian did was he began to push out the Christians from the Roman Empire, and he took John, this apostle of Jesus Christ, and he put him on this island of Patmos by himself. Así que lo que empezó a hacer este emperador es que empezó a sacarlos a todos de su imperio, y lo que hizo es que agarró a este apóstol Juan y lo puso él solo en esta isla de Patmos. You could say this, that John was quarantined on the island of Patmos to stop the spread of Christianity. Podríamos decir hoy en día de que Juan estaba en cuarentena en la isla de Patmos para prevenir el esparcimiento del evangelio. I would say this, that history records that the Christian persecution under the Roman Emperor Domitian, it was very, very bloody. Y quiero decir que la historia registra que esta persecución que se produjo para los cristianos bajo el emperador Domiciano fue extremadamente violenta. I am very thankful for the religious freedom that you and I and millions of other Christians have here in the United States. I'm thankful for our religious freedoms. Yo realmente estoy muy agradecido con el Señor por la libertad religiosa que tengo yo y tenemos muchos miles de cristianos aquí en Estados Unidos de América. But understand this, that as the world moves closer and closer to that 7-year tribulation period, I believe that persecution is going to grow more intense even in a place like America. Pero tenemos que estar entendidos de que a medida que nos acercamos a este tiempo de los 7 años de tribulación, esta persecución se va a hacer cada vez más intensa, inclusive aquí adentro en los Estados Unidos de América. That's why you and I, as Bible-believing Christians, we need to know what we believe and why we believe it. Y por eso es importante que nosotros, que nos llamamos cristianos, que somos cristianos, sepamos exactamente qué creemos y por qué lo creemos. I did a little bit of research, and I just wanted to know what were in the world today, where are the Christians most heavily persecuted in the world today? Yo me puse a hacer un poquito de estudio y a buscar ahí los lugares actualmente en el mundo donde los cristianos son más perseguidos. And amazingly, these are the top 50 countries where Christians are most persecuted in the world, and you can see where the top 50 worst places are. Y aquí puede ver usted la lista de los 50 países en los cuales o lugares donde se persiguen más a los cristianos. Look here, you have Northern Africa. And Northern Africa for many, many, many years have been overtaken by
Muslims who severely persecute Christians to this day. Así que usted puede ver, notar ahí en la parte norte del África, ¿verdad? Donde severamente está persiguiendo hasta este día a los cristianos. Ya muchos años ha sido toda esta parte tomada por los musulmanes. You have Saudi Arabia. This area here was the birthplace of the Prophet Muhammad. Tiene usted ese lugar ahí en medio que es Arabia Saudita, que es el lugar donde nació el profeta Mahoma. You have over here, you have Iran and Iraq. You have the country of India, which is a very, very heavily Islamic influence there. Así que más para acá a la derecha tenemos entonces Irak, Irán, ese país de que está grande aquí que es India, que tiene una gran influencia musulmana también. You have the nation of modern day Turkey here, and Turkey is called the gateway to Europe. Tenemos ahí Turquía, ¿verdad? Que se le conoce como la puerta para todo lo que es Europa. Obviously, you have the entire country of Russia here, who has been very hostile. Its communism has been very hostile towards Christianity. Todo esto amarillo es el país grande de Rusia, que todo el tiempo ha sido bien hostil contra todos los cristianos. Then you have down here, you have in the Pacific Ocean, you have many countries who are heavily influenced by, that's correct, by Islam. Y luego más abajo tenemos todos estos países que también están persiguiendo a los cristianos y que están muy influenciados con el Islam. Now, I don't know about you, but I kind of looked over here to the west, and this little country here caught my attention, and perhaps some of you might know what that country is. Así que yo no sé ustedes, pero a mí cuando empecé a ver todo esto me llamó la atención aquí en nuestro hemisferio norte, que este país es, y quizás muchos ya supieron qué país estamos hablando. This website here has identified the country of Colombia as the 41st worst place for Christians to be persecuted in the world today. Y esta página de internet que está haciendo este estudio ha determinado que en el país de Colombia está en el número 41 de los peores países persiguiendo a los cristianos. Now, while I have this map up here, before we move along, just remember that one day, in the tribulation period, all of the world, all of these people here will receive the mark of the beast, and they will give their allegiance economically and spiritually to the one world ruler, the Antichrist. Ahora, antes de que nos movamos aquí de este mapa, solo recuerde que todo este mapa, en todo esto, en la tribulación, todo mundo aquí va a tomar la marca de la bestia, ¿verdad? Y van a someterse a este único gobernador que va a ser ¿cómo se llama? El anticristo. When you look at a map and you begin to consider the power of the Antichrist, it's truly shocking how much power this man will have, that he literally controls the religion and the economics of the entire world. Solo para ponernos a pensar del poder que va a tener este personaje del anticristo, realmente es fascinante porque él va a poder controlar todo esto a nivel religioso y económico. Now, just to make sure that in the tribulation there will be a tiny remnant of true believers who come out of the tribulation, but most of them are going to lose their life because of their faith in Christ. Ahora, durante esa tribulación va a haber un pequeño remanente que va a salir triunfante de la tribulación, pero muchos de ellos van a perder su vida en ese proceso. All right, in verse number 10, the Apostle John, he says that he was in the Spirit on the Lord's day. Ahora, regresando al versículo 9, dice que él estaba en el espíritu del día del Señor. Versículo 10, perdón. There has been some disagreements on what this verse means. The Spirit of the Lord's day, some people say that it's a reference to
the day of the Lord, that John saw the day of the Lord, the tribulation. Y ha habido mucha especulación con relación a este versículo que dice en el Espíritu, en el día del Señor, y unos creen que ese es el día del Señor. And other people believe that it simply refers to the Lord's Day, what we know today as Sunday, the day that Christ resurrected from the grave. Entonces, algunos piensan de que es el día que el Señor va a regresar después de la tribulación, o como lo conocemos nosotros ahora, el día del Señor, que sería el domingo, que es el día que nos reunimos. I think either explanation is fine, but I kind of lean towards that John received this vision here on Sunday while he was on Patmos. Y cualquiera de las dos opciones está bien, pero yo me inclino a pensar de que este día que él recibió la visión era más que todo un domingo, cuando él estaba ya en Patmos. And it makes a lot of sense because out of the 7 days of the week, the day of the week that Jesus is most glorified would obviously be a Sunday when churches meet or Zoom meet, and it is the day of the Lord. I can see why this would happen on a Sunday. Y esto hace sentido porque el día en que es más glorificado el Señor es cuando toda la iglesia está reunida, son los domingos. Entonces considero yo que por eso este día, el día del Señor se refiere a un domingo. I did read this. I thought this was an interesting thought. Y leí lo siguiente y me pareció un pensamiento interesante. On the island of Patmos in John's day, there was no church for John to go to. Ahora, en la isla de Patmos no había una iglesia para que el apóstol Juan fuera. So Jesus appeared to John on Sunday and gave John an incredible, and I mean an incredible church service for the apostle John on the island of Patmos. Así que Dios lo tomó a él en un domingo y le dio realmente un mensaje muy increíble en un servicio dominical. Well, on the Lord's Day, John, he's there, and the Bible says that from behind him, he heard the sound of a great trumpet. Ahora, notemos que en el versículo 10 dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. And in the Bible, the sound of a trumpet, it was sounded to get people's attention. Y en aquel entonces, el sonido de la trompeta era un sonido para llamar la atención del oyente. And over the next few minutes, I want to give you some interesting uses of the trumpet in the Bible. Así que en los próximos minutos te voy a dar unos usos interesantes de la trompeta a través de la Biblia. The first mention of a trumpet in the Bible was on Mount Sinai when God gave Israel the Old Testament law. La primera vez que se hace este sonido de trompeta que hace mención del sonido de trompeta fue en el monte Sinaí, que es donde Dios le entregó la ley a Moisés. We're not going to read it tonight, but the story, it describes how there was a trumpet, and then as Moses got closer to the receiving of the law and the reading of the law, the trumpet got louder and louder. It was getting Israel's attention that God had a major announcement. No lo vamos a leer, pero usted lo puede ir a buscar y se dice de que a medida que él oía el sonido de trompeta, a medida que se iba acercando, el sonido de trompeta se iba haciendo más y más fuerte a tal manera que llamó la atención de todo el pueblo de Israel. Some other uses in the Bible, it was sounded to prepare Israel for battle. También otros usos de la trompeta es que se preparaba el pueblo de Israel para la batalla. It was used for religious occasions, for the coronation of a king. Fue usado también para ocasiones religiosas, como por ejemplo la coronación de un rey. It was used to announce feast, and it was also used to announce times of worship. Fue usada para anunciar fiestas, pero también usada para anunciar tiempos de adoración. In the book of Isaiah, Isaiah was instructed to lift up his voice like a trumpet and show the people their sins.
En el libro de Isaías se le dice a él de que él alce su voz como una trompeta para mostrarle al pueblo sus pecados. And then we see another usage that a trumpet was used in the New Testament to describe the return, the rapture, and the return of Jesus Christ. Y también se usa en el tiempo futuro como para anunciar el retorno de Jesús y para anunciar el rapto. This picture here is a picture of what a trumpet in the days of the Roman Empire. So when the Christians heard the word trumpet, they probably had this image in their mind. Y esta es una de las figuras de la trompeta en el tiempo antiguo, así que cuando se dice aquí trompeta, quizás el pueblo de Israel en aquel entonces tenía la imagen esta en su mente. So the point that I want you to see is that John hears a trumpet. It was to get his attention, and when we read this, it is intended to also get our attention. Así que cuando Juan oye el sonido de esta trompeta es simplemente para captar su atención, y lo mismo tendría que pasar nosotros, de captar nuestra atención cuando leemos esta porción. All right, this is very interesting here. Brother Eduardo, please read verse number 11. Vamos a leer el versículo 11 que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. All right, I love this. John was told that he was to bring his pen and his paper, and he was to write down in a book exactly what he was about to see. Yo tengo esta imagen en la cual Juan está ahí ya listo con su papel y lápiz para escribir exactamente todo lo que él va a ver. I'm always encouraging you to take notes. Hey, I'm just saying. Y yo como siempre les digo, tomen nota, ¿verdad? No es que estoy diciendo nada aquí, pero como siempre les digo, tomen nota, ya ver lo que está pasando aquí también con Juan, tomando notas. I'm just saying, taking notes. It's scriptural. It's right here. Y eso les sigo diciendo, tomen notas porque aquí está en las escrituras, aquí lo acabamos de leer. All right, look in verse number 11. I want you to circle these 7 churches. We're going to talk about these 7 churches over the next couple of weeks. So notice them is the church Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Así que en las próximas semanas vamos a hablar de cada una de estas iglesias, que son las 7 iglesias que están en Asia, y dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Okay, very important that you understand this. These 7 churches were 7 literal, physical churches. They had a church building, they had a pastor, they had a congregation, they sang songs, they preached. They were 7 literal churches. Y es importante que notemos esto, que eran 7 iglesias físicas, literales, que existieron en aquel entonces, por decirlo así, con su templo, con sus canciones. Eran 7 iglesias que existían en aquel entonces. And what John was doing was John was writing down this vision of Jesus Christ. He was writing down these end time events in a letter, and these letters were to go out and be given to these 7 different specific literal churches. Y lo que estaba pasando aquí es que a Juan se le estaba dando la visión de estas 7 iglesias, que lo que él iba a escribir eran 7 cartas que literalmente iban a ser enviadas a cada una de estas iglesias que existían en aquel entonces. All right, and we will get specifically to what was these messages to these churches. We will talk about them in great detail here in the next few weeks. En las próximas semanas vamos a ver cada uno de estos mensajes en gran lujo de detalle de lo que se le escribió de mensaje a cada una de estas iglesias. Okay, so we know this, that John is writing a letter. He's told to write these things down. He's going to be given a message to 7 literal churches. Notice what this message was. Let's read verses 12 through 15. Ahora, notemos lo que tenemos aquí en nuestra mente, es que Juan se le va a dar una visión para estas iglesias y él va a escribir un mensaje específico para cada una de estas iglesias
Y notemos cuál va a ser el mensaje que se le van a dar en estos versículos, from 12 to 15. del 12 al 15. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. All right. Well, the first thing that catches our attention is we see 7 golden candlesticks. Ahora, primero que nos llama la atención es que él vio 7 candeleros de oro. And in the middle of these 7 candlesticks, the Bible tells us that Jesus, the Son of Man, is standing in the middle of these 7 candles. Y luego nos dice que en medio de estos 7 candeleros estaba ahí parado uno semejante al Hijo del Hombre. Now, I want you to underline the words in verse 13, the words, the Son of Man. Ahora, subraye la palabra que dice aquí, Hijo del Hombre. And it's interesting that John, he saw this Son of Man standing in the middle of these 7 churches. That's what those candlesticks are. They are pictures of those 7 churches that he just talked about in verse number 11. Ahora es interesante que Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de estos 7 candeleros, y estos 7 candeleros representan cada una de las iglesias. Entonces él vio a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de cada una de estas iglesias. And the name, the Son of Man, it speaks about the humility and the service that Jesus Christ does on behalf of mankind, specifically his church. Y ahora, cuando nosotros vemos la expresión Hijo del Hombre, habla específicamente de su humildad y su servicio que él provee al hombre, específicamente a su iglesia. When you read Jesus as the Son of God, it speaks about his relationship to God. When you read about him as the Son of Man, it speaks about his relationship with sinful men. Cuando nosotros vemos la expresión Hijo de Dios, habla acerca de su relación con Dios el Padre, y cuando vemos la expresión Hijo del Hombre, habla acerca de su relación con nosotros los seres humanos. Okay, very important. John sees in the middle of these 7 candlesticks, he sees the Son of Man, Jesus Christ, standing there. Ahora, importante que notemos que él ve en medio de estos 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. All right, I need to go through this because I want to clarify some things from today. But the Catholic Church calls itself the Mother Church. Ahora, voy a poner esto aquí para que vayamos viéndolo. Y al día de hoy la Iglesia Católica se llama como la Iglesia Madre. And as the Mother Church, the Catholic Church teaches that the Mother Church is the one that spiritually feeds all of the churches and the faith of the world. It comes from the Mother Church. Y ahora, como la Iglesia Madre, entonces ellos asumen y afirman de que todas las cosas espirituales y cosas que tienen van a salir de ella, de esa iglesia, como una madre. Okay, well, that is not what the Bible teaches. The Bible teaches that the church receives its spiritual nourishment from the Son of Man, Jesus Christ, who suffered and died for his church. Ahora, todo esto nosotros sabemos que no es cierto, sino que todo lo que la iglesia necesita lo provee. I'm sorry, you should nurture from God. Yeah, Jesus Christ is the one who nurtures and feeds his church. Así que Jesucristo, hombre, es el que provee y el que nutre, el que provee cada una de las cosas a su iglesia. Okay, I'm not trying to be silly, but I'm just trying to make a point that John did not see the Vatican in the middle of these 7 churches. Así que no quiero sonar gracioso aquí, pero Juan no vio el Vaticano en medio de estas 7 iglesias. Okay, this picture here on the left
That is a picture of a recent meeting of the World Council of Churches. Esta foto que tiene aquí es una foto reciente de una reunión que hubo de los, dice, which ones? Who? The World Council of Churches. El Consejo Mundial de Iglesias. And that is just a collection of different faiths around the world. And they get together and they claim that they're the ones providing spiritual nourishment for people of faith. Y este es un consejo formado por diferentes religiones a nivel mundial y todos ellos creen de que ellos son los que proveen la manutención, el alimento a las iglesias. Notice what Ephesians 1:22 says. Let's read that. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 21. Lo vamos a leer. 1:21, right? 1:22, please. No, 1:22. 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Okay, we see that there is no mother church and there's not a council of churches feeding the church. It's Jesus Christ who's the head of his church. Aquí vemos nosotros de que no es la iglesia madre o un consejo de iglesias la que provee el alimento, ¿verdad?, para las iglesias, sino que es el mismo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Let's read Ephesians 3:21, please. Veamos entonces Efesios 3:21. Dice, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. All right, so John, he looks in the middle of these 7 candlesticks and he sees Jesus Christ who's there in the middle, spiritually concerned and aware of what his church is doing. Así que lo que nos volvemos a Apocalipsis, donde Juan vio que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón, estaba allí en medio de este 7 candeleros, en medio de su iglesias, como que estaba pendiente de lo que estaba pasando en cada una de ellas. Now, John then begins to talk about how he sees a candle there. Ahora notemos cómo él habla ahí entonces de un candelero. And that candle is a picture of how the church is to be a light in the midst of the darkness of this world. Eso significa que la iglesia debe ser la luz en medio de esta tiniebla de este mundo. Notice that when John saw this, he saw 7 separate churches. That is a significant point. Bueno, notemos de que Juan vio 7 diferentes iglesias. The church is not under the authority of like the Southern Baptist Convention. La iglesia no está bajo la autoridad, como por decirlo así, de que el comité o el consejo de las iglesias bautistas There are Lutheran and there are Methodist headquarters around the world. The church does not have a headquarters. Y que digamos que quizás unas oficinas centrales de la iglesia luterana, oficinas centrales de otro tipo de iglesia. La iglesia no tiene esta oficina central a la cual rendirle cuentas o la que es su cabeza. And the reason why we believe that is because the church is to be separate from the world. It is to be under the authority of the scriptures and under the authority of none other than Jesus Christ. Porque nosotros entendemos y creemos de que la iglesia debe de estar simple y sencillamente bajo la autoridad de las escrituras y la autoridad de Jesucristo. And these different organizations like the Southern Baptist, Lutheran, and the Methodist organizations, there are times when these organizations actually tell the church, you need to teach on this, you need to preach on this, you need to do this, and you need to do that. Y, por ejemplo, en este caso, como la iglesia luterana o los bautistas del sur o las iglesias metodistas que tienen sus oficinas centrales, muchas veces ellos toman decisiones y les llaman a sus otras iglesias y le dicen, ok, tú tienes que enseñar este tema, tú tienes que enseñar acerca de eso. And think about the Catholic Church. The Catholic Church is under
the authority of the priest. They're under the authority of the Pope. They're under the authority of the church itself. Pongamos a pensar en la Iglesia Católica, que está bajo la autoridad del sacerdote, autoridad del Vaticano, bajo la Iglesia. Okay, but John sees that the church, there's 7 separate churches. They're under the authority of the Scripture. They're under the authority of Jesus Christ. Pero Juan ve aquí que las iglesias están bajo la autoridad de la palabra, de las escrituras y de Jesucristo. Let's go to Matthew chapter 16, and let's read a very important verse number 18. Vamos a Mateo capítulo 16 y vamos a leer un versículo importante, el 18. Actually, Brother Eduardo, just wait. I actually want to go back a little bit. Let's do this quickly here. Sorry. Matthew 16. Let's read actually 15 through 18. Chapter 16, 15 through 18. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. So, Jesus is building his church on the rock. Well, what's the rock? Cristo está construyendo o fundamentando su iglesia en esta roca. ¿Qué es esta roca? Well, if you ask the Catholic Church, the rock is Peter, and the Catholic Church is building the popery off of Peter. Así que si le preguntan a la Iglesia Católica, le van a decir que esta roca es Pedro. Sobre eso están ellos edificando. But that's not the rock. Pero esa no es la piedra. The rock is found in verse number 16. La roca se encuentra en el versículo 16. Let's read that. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You can't build a church on a man like Peter. Nosotros no podemos construir una iglesia en un hombre como Pedro. But you can build the church on the fact that Jesus Christ is the Son of God. Pero sí podemos construir una iglesia o fundamentar una iglesia en el hecho de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. And that is the foundation of the church. The very foundation, the source of its strength is the fact that Jesus Christ is the Son of God. Y ese es el fundamento básico principal de la iglesia, el fundamento de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. The fact that Jesus is in the middle of his church, it means that there's no insignificant church to Jesus. El hecho de que Jesús mismo está en medio de ese candelero significa que no hay ninguna iglesia lo suficientemente pequeña para decir que es insignificante ante los ojos de Jesús. It doesn't matter how small that church is. If the gospel is there, Jesus Christ is there too. No importa qué tan pequeña puede ser una iglesia, si el evangelio de Jesús está ahí, Dios está ahí también. All right. Well, I hope you got excited over that, because that got me excited that Jesus Christ is the foundation of the church. That's exciting news. Yo espero que usted también se emocione tanto como yo al saber de que esta verdad de que el fundamento de la iglesia es Cristo. All right, I think we got all of that there. Let's go to a few more thoughts here. I'll put this up here so you can begin to write some of this down here. Voy a poner esto aquí enfrente para que podamos ver, usted pueda empezar a tomar notas ahí de esto. All right, brother, would you please read verse number 16, Revelation 1, verse number 16. Vamos a leer versículo 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Bible here. All right. Well, notice now we have some fascinating descriptions of the person of Jesus Christ. These are powerful. Ahora notemos una poderosa descripción del mismo Señor Jesucristo aquí. Okay. Notice that in his right hand he had 7 stars, and out of his mouth came a sharp 2-edged sword. That is the word of God. Notemos ahí que dice que a su diestra tenía 7 estrellas, de su boca dice salía una espada aguda de 2 filos, que es la escritura. Okay. Notice in verse number, back in verse number 13, that he was clothed with a garment down to his foot. Notemos en el versículo 13 que dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Okay, that speaks of his greatness, that speaks of his majesty. Eso habla acerca de su grandeza y majestad. Okay, notice that there was a golden girdle around his chest that speaks of his royalty. Mire que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro que habla acerca de su realeza. Notice in verse 14 that his head and his hairs were white like wool. Note que su cabeza y sus cabellos, dice, eran blancos como blanca lana. Okay, that is a reference to the Ancient of Days. He's wise, he's pure, God is all-knowing. Y eso es una referencia a él como el anciano de días, ¿verdad? En su sabiduría, el que todo lo conoce. Okay, then notice in verse number 14 that his eyes were as a flame of fire. Y el versículo 14 al final dice que sus ojos como llama de fuego. That speaks about God's ability to penetrate and see through and make perfect judgments in the lives of people. Y lo que habla acerca de esto es de que él puede ver y penetrar y ver y juzgar específicamente y justamente a las personas. Okay, I love this one, that his feet were as brass. In verse number 15. En el versículo 15 me encanta cuando dice que a sus pies semejantes al bronce bruñido. Notice something important, that his feet are as brass is described that they are burned as they were burned in a furnace. Y esta descripción, como el bronce bruñido, es como que sus pies hubieran sido quemados en un horno, por ejemplo, de fuego. Okay, can you think of any time in the Bible that you've read about a furnace and a fire? ¿Podría usted recordar de algún momento en la Biblia en cual se habla de un horno de fuego? Well, it takes me back to Shadrach, Meshach, and Abednego. A mí me regresa a pensar en Sadrach, Mesach y Abednego. And I think it's interesting that Jesus's feet are described as being like brass burned in a furnace. A mí me encanta ponerme a pensar de que por qué sus pies dice que es semejante al bronce bruñido, dice refulgante como en un horno. That simply means that Jesus has been tested, he has been tried, and he has been proven to be faithful. Eso lo que significa es que Dios ha sido probado, examinado y ha sido encontrado fiel. It also speaks about his feet of brass. It also speaks about his ability to one day, he's going to step on all of his enemies. Esto también habla acerca de que un día Él se va a parar sobre todos sus enemigos. And then let's read Hebrews 4:12, and then we'll spend some time with some closing questions here. Entonces vamos a terminar aquí leyendo un poquito en Hebreos 12. Would you read Hebrews 4:12? Oh, 4:12, I'm sorry. Yes, sir. Hebrews 4:12. Perdón, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Okay, so we know the power of the Word of God. It at the same time that it can injure someone's pride, it can save someone from their sins. Nosotros entonces vemos el poder de la palabra de Dios, que al mismo tiempo que puede herir el orgullo de una persona,
puede también liberarlo del pecado. On one end of the sword, God's word can judge a man, but on the other end of the sword, God's word can cleanse a man. En un lado de la espada puede juzgar a un hombre y en el otro lado de la espada puede limpiar a un hombre. Well, church, I think we are reaching a good stopping point. I think we'll go ahead and stop here. I'm looking at the time. Perhaps we can spend a few moments. If you need to leave, I understand it's getting late. But if you'd like to stick around for a few moments, if you have a question about chapter 1, I'll do my best to answer. Ok, yo creo que hemos llegado a un buen punto para parar aquí viendo el tiempo que tenemos, ¿verdad? Y yo entiendo que si alguien necesita terminar aquí y salirse de la reunión, no hay ningún problema. Pero para aquellos que queramos quedarnos aquí y un poquito más haciendo las preguntas con relación al capítulo 1, voy a tratar de la mejor manera de poder responderlas todas. Questions are always good. I certainly appreciate them. Thank you for asking them. And looking forward to seeing everyone Sunday morning for Sunday school and then for our church service. I pray that you have a wonderful rest of your week. I appreciate you very much, and Dios les bendiga. Gracias por sus preguntas, hermanos, siempre son buenas, así que siempre hagan las preguntas. Gracias por estar aquí esta noche. Espero verlos el domingo para nuestra escuela dominical y nuestros servicios, ¿verdad? Así que muchas gracias, que tengan una buena semana.